Hola, soy Jorge Leal y estos son mis souvenirs vitalicios. These are interviews that I recorded when I was a journalist in the 2000s. Since I mostly work in Spanish language publications, la mayoría de las entrevistas son en español. I think that these interviews gives us a glimpse of Latino culture at the beginning of the 21st century. This episode features an interview with Gael García Bernal for Los Diarios de Motocicleta. This was conducted in a roundtable with other Spanish language journalists, many whose names escape me now. Y también por ahí escucharás mi voz. Esta es la primera vez en mucho tiempo que yo escucho esta grabación, así que te invito a que la escuchemos juntos y después de la entrevista te daré un par de reflexiones. Así que corre la cinta y la conversación. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Daniel. ¿Todo bien? How do I? Okay. Yeah. Ahorita o cuánto se siente, ¿no? ¿No? Ahorita que empiezo. Okay. De todo un montón. Gracias. Muchas gracias. Hola. Bien, ¿y tú? Bien. Hola. Marisa, Hola, igualmente. Hola. Qué bien. ¿Tú? cansadita pero bien. ¿Sí? Después del beso sin voz. Ay, sí, no. Gracias. Thank you. ¿Qué tal? Hijo, pues he hecho pedazos, ¿no? Me imagino todo el mundo, ¿o no? ¿Están cansados? No. Yo sí, algo. ¿A qué horas empezaste? A las... No sé, bueno, es que llegué a las 8:30 no, a las 8 de la mañana, pero salí de como a las 4 no, bueno, me desperté muy temprano. Sí, a las 4:30. ¿Tienes la misma edad que Che cuando hizo ese viaje? Sí, cuando hicimos... Y fue cuando filmamos su cumpleaños. Fue una semana antes de mi cumpleaños. Entonces había como una... ¿La misma edad? Exactamente. Sí, la misma edad, sí. Sí, estuvo bonito. ¿Dónde? ¿En qué parte de, ¿Dónde fue? de Latinoamérica estabas en ese momento? En Iquitos, en Perú. En Perú. Sí. ¿Pero conocen? Peruana. Ah, Mi papá perfecto. es de Iquitos. De Iquitos, ¿en serio? Sí. Qué bonito lugar. Qué lindo. Qué gente más... Puta, la comida, todo. La gente es hermosa. Súper picante. Buena onda. Pero sí. Sí, pero qué bonito, o sea, en medio de la selva ahí, como, puta, me impactó muchísimo estar ahí. Estuvimos como un mes y medio en Iquitos. Incluyendo, en Iquitos nada más, incluyendo en Machu Picchu. Justo. En Iquitos, nada más. ¿En Iquitos donde grabaste lo de los leprosos? Sí, todo lo de la selva, todo sí, desde que parten, que es Pucallpa, ahí todo lo hicimos en Iquitos. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Esto parece como que el épico... Parece muchísimo. Sí, estuvimos 4 meses filmando. De filmación, 4 meses, pero ¿sabes que mucho? A veces, o sea, filmábamos todos los días, pero a veces habían días que viajábamos, pon tú 2, o sea, nos íbamos nos fuimos de Temuco a Valparaíso en Chile y ahí hubo como 2 días más el domingo, ¿sabes? O sea, como que nos tomábamos nuestro tiempo. Y a veces habían días en que salíamos a filmar y pues no había, o estaba nevando, o llovía torrencialmente, o no habían las condiciones para lo que queríamos contar, entonces íbamos y filmábamos otra cosa. Y sin embargo terminamos a tiempo. O sea, terminamos el día que plantearon. Es la primera vez que participo en una película que termina en el momento en el que dijimos que iba a terminar. Que está raro, que es una película yo creo la más complicada, pero terminamos el día así exacto, en la selva además. O sea, no hay historias aquí como Fitzcarraldo ni Aguirre, ¿no? Así de... Sí, no se murió nadie. No se murió ninguno, sí, es que para empezar no queríamos cruzar un barco de una montaña, ¿no? O sea, Claro. ¿Qué recuerdos tenías tú del Che? ¿Tuviste alguna vez un póster del Che, una postal del Che en tu carpeta? ¿Qué imagen tenías tú del Che antes de Sí. ponerte por completo con esto? nunca tuve un afiche, ni siquiera tuve como que el ícono me parecía siempre una... Pues sí, pero es que eso tiene que ver con el pretenciosismo de uno de joven, ¿no? También que yo, la verdad, a los 13 años me sentía el avant-garde en lo que me preguntaras, ¿no? Era un pretencioso así insoportable, ¿no? Entonces, no, me parecía que el ícono era demasiado, ¿sabes? O sea, como que tenía como que lo explicaba de esa manera. Y bueno, Yo creo que tienes razón, ¿eh?
Pues puede ser, ¿sabes? Quizás era como una de estas, no sé, estos elementos anárquicos, ¿no? Que te surgen de niño que a la larga vas reafirmando. O sea, de niño lo dices y como lo marcas como una sentencia, ¿no? Pero después, bueno, después ya te deja de importar también. O sea, ya que Britney Spears se ponga su camiseta del Che, no importa. La verdad, pues, ¿qué tiene de mal? Digo, obviamente, más bien lo crecí, digo, en México, pues creces con una cercanía bastante grande, ¿no? Acerca de lo que es la Revolución Cubana y Cuba en particular. Pero ¿qué aprendiste del hombre durante la filmación que se diferencia del icono o de la imagen de... Sí, pues es que tenía una idea un poco, o sea, que no era tan alejada. Vamos, no, tenía una idea muy, como que era un personaje bastante cercano a mi propia búsqueda también, que funge como uno de los, y bueno, no hablo por mí solo, millones de latinoamericanos me imagino, y bueno, y gente en el mundo, pero que funge como uno de los pilares de esta búsqueda de identidad de la cual te identificas bastante, porque no sé, en la historia moderna de Latinoamérica no existe nadie que haya documentado este viaje iniciático tan bien como él y además que nos identifiquemos con él de esa manera tan romántica, ¿no? En ese sentido tienes razón de que, o sea, la gente piensa del Che como ícono, como esa persona que luchó en Cuba y que murió en Bolivia, pero hubo un antes o un en medio o un después, claro, al final, ¿no? ¿Y tú qué investigación hiciste para qué libros leíste? Uy, pues leímos cantidad, o sea, para empezar, Toda su vida. muchas biografías, en especial la de Paco Ignacio Taibo, la de Castañeda y la de John Lee Anderson. Que la de Paco Ignacio Taibo creo que es la más, es por lo menos la que mantiene la de Castañeda. Digo, las tres tienen sus puntos de vista, pero la de Paco Ignacio Taibo como que tiene deja las preguntas más al aire, ¿no? O sea, no interpreta de una manera más que es más cuestionable, ¿no? ¿Algo que te sorprendió que no sabías de Ernesto Guevara? Pues no sabía digo, no es que no sabía. Bueno, a ver, te cuento. O sea, la preparación fue de leer biografías, leer escritos acerca de él, leer su propia vida. Digo que además es un personaje al cual te puedes remitir en cualquier instante porque él documentó los momentos más importantes de su vida, los documentó, entonces no existe, existe su punto de vista acerca de por qué pasó lo que pasó. Conocimos a la familia, conocimos a Alberto Granado, ¿no? Que es como pues, preguntarle a un museo viviente, ¿no? Acerca de Ernesto, amigos de Ernesto en Argentina, aprender a andar en la moto del Norton del 39, que es bastante difícil, comer bastante polenta para ponerse un poquito más. Sí, porque él era un poco más, estaba más, sí, rechonchito y bastante trabado, más trabado, sí, estaba. Ir a Altagracia, a Córdoba, a Rosario, estar en Buenos Aires, empaparse de toda esta infancia y al final llegar a sentir una tremenda confusión porque tienes tanta información, pero sin embargo te sientes que no existe, nunca vas a llegar tan preparado como para hacer este personaje. Empezó la película y mientras se iba transcurriendo la película, no sé, las preguntas pues llegaban más como avalanchas, ¿no? Llegaban como resacas de puta, estaré haciéndolo bien, le tengo que apostar por lo que le quise apostar, ¿no? O sea, tengo que mantener, es un acto de fe, ¿no? O sea, tienes que mantenerte en lo que planteaste desde el inicio, el punto de vista que le quieres dar al personaje. Y hay una cierta inconsciencia ahí dentro de todo, porque hay hasta cierto punto que sabes y lo demás no. Y fue, yo creo que diría que la válvula de escape donde se empezó a desatar, ¿no? Una como confianza y dejaron de existir los dramas es que uno sientes, digo, primero por lo que el personaje significa para uno y después por lo que significa para el mundo y pues darle justicia al personaje, te metes en un contubernio de la cabeza espantoso que ahí creo que voy a contestar exactamente lo que me está diciendo. Creo que la válvula de escape fue cuando Alberto Granado, que es de las personas más modernas que conozco y yo creo que existen en el mundo, llegó y me dijo, oye,
mira, aquí en la historia hay unas voces en off, ¿no? O sea, en la narración, ¿no? del personaje me dijo, no trates de imitar la voz del Che. Me dijo, no trates de usar la voz de Ernesto. No, me dijo, no, usa tu propia voz. Porque me dijo, él era un latinoamericano de 23 años. Y dijo, eso era todo lo que era. No había más. O sea, tú tienes la misma, o sea, tu voz es tan válida como la de él, por la condición en la que estás. Y eso fue como el descubrimiento de poder encauzar todo a una vía y a la apuesta inicial, y a llegar a que la película, el personaje y la historia se contara tal y como querías que se contara. De hecho, el compañero tuyo de escena es primo del Che. Bueno, se apellida de la Serna, pero no son familiares. No. Ah, ok. Entonces la información que tenías mal. No, aunque uno lo esperaría, pero... Bueno, mi pregunta era cómo la familia del Che ve a este personaje. ¿Cómo ve? Ellos lo ven como el héroe que mucha gente lo ve. La familia del Che, ¿cómo ve? Bueno, lo ven como su papá. La verdad, o sea, lo ven como su... Claro, los hijos lo ven como su papá, la esposa lo ve como su esposo, y lo ven como una persona, digo, me imagino, no sé, habrá que preguntarles a ellos. Yo creo que, digo, la visión que ellos tienen, pues es muy particular y, digo, con todo derecho, ¿no? Pues es su familia. El Che va a esa persona. Bueno, ¿tu conciencia social ha cambiado después de hacer toda esta investigación, de conocer más en profundidad al Che? Antes decías eso, que eras una vanguard. En los Oscar hiciste un alegato en contra de la guerra. No sé, ha ido variando. ¿Te ves más rebelde ahora después de haber hecho esta película? ¿Sigue siendo Gael García? ¿Cómo se evoluciona? Pues, bueno, el pretenciosismo del que hablaba, esa cosa, era bastante... Era bastante incongruente, ¿no? O sea, no tenía ninguna congruencia y lo decía por decir y por plantar una línea, nomás por joder, la verdad. Pues sí, por andar de ahí, no sabe. Pero yo creo que más bien, o sea, sí me siento distinto. O sea, sí hay un antes y un después, y es inevitable. O sea, con una experiencia semejante es inevitable que no te afecte pues el mundo, el territorio que estás recorriendo. Te plantea y te confronta con unas cuestiones semióticas casi. O sea, por poner un ejemplo, digo, no sé, la palabra subdesarrollo creo que para los latinoamericanos significa totalmente otro, o sea, la política económica cultural que existe en Latinoamérica considera subdesarrollado una persona que no sabe hablar español, a un quechua que no sabe hablar español, ¿no? Y yo creo que eso se me hace una arbitrariedad tremenda. Digo, ¿por qué no carajo reconocer que hablan otro idioma y ser inclusivos de esa manera? Subdesarrollo también para, o sea, la política económica internacional. Consideraría que una finca, un cachito de tierra que no obedece las leyes del mercado y que no es tan productiva como una granja en Texas, no es productiva y está subdesarrollada. Y sin embargo está obedeciendo un ciclo de la tierra del cual no vale la pena por qué explotar o sea, destrozar una cultura milenaria, ¿no? Que es lo único que nos queda de alguna manera. Entonces todas esas preguntas sí te llegan, o sea, te llegan y por primera vez ya lo sabías, ya existía como una noción acerca de, o sea, claro, ¿no? El maíz en México, las 35 especies nativas están desapareciendo, o sea, se está volviendo maíz transgénico ya, o sea, ya la tortilla ya no va a existir, ¿no? Digo, va a existir de otra manera, pero ya no va a ser la tortilla sana que antes era, ¿no? Y ya van a haber monocultivos y ya la vida de esta, o sea, una cultura milenaria americana de hace 9,000 años ya va a dejar de existir. Entonces, esas cosas, y es lo único que nos queda. O sea, ya estamos tan en el hoyo, digo, nacimos en crisis, seguimos en crisis, puta madre. O sea, te preguntas si en algún momento va a haber un fondo, ¿no? Para que ya de ahí ya vaya todo para arriba, ¿no? O sea, no haya otra manera de a dónde ir, ¿no? Ya que todo... Entonces todo sí te confronta de una manera muy fuerte. O sea, si hay un antes y un después para cualquier latinoamericano, el Cusco, por ejemplo. O sea, ir al Cusco sí es como reconocerte
encontrarte con un territorio que compartes, o sea, que compartes con alguien, ¿no? Y que, no sé, me siento que sí, mis prioridades como que se establecieron más en esta arquitectura de la vida, se hicieron más sólidas. Me siento muy confundido también por toda la información que recibe uno. Me siento más afectado, pero por otro lado me siento mucho más sereno porque sé que cualquier esfuerzo es bueno y cualquier esfuerzo de mantener esa congruencia es válido y es lo único que te hace ser feliz y poder dormir tranquilo. O sea, digo, esa noche de los Óscares, si no hubiera dicho nada, pues hubiera estado no me hubiera sentido muy hipócrita conmigo mismo para empezar, ¿no? Fue muy elegante. Lo hiciste muy correcto y muy elegante. Gracias, qué bueno. Después, La conciencia revolucionaria de Che va saliendo poco a poco en el viaje, como por capas la fueron concibiendo en la película. ¿Hay algún momento específico en que él definitivamente entiende que no tiene marcha atrás? Sí, yo creo que es digo, en la historia, en la película, pero creo que también simbólicamente en su vida, fue el momento en el que cruzó el río. Porque es un momento donde decides de qué margen del río quieres estar, ¿no? Donde Martí tiene una frase muy buena. Siento que estoy repitiendo todo. Bueno, es que ya lo dije ahorita en la mañana. Entonces, no, pero no. No estuvimos ahí. No, pero Martí lo explicó muy bien y voy a parafrasearlo, entonces va a sonar muy mal, pero él explica que como la verdad, o sea, la búsqueda por esta verdad, por esta paz con tu territorio y con el lugar donde vives, es vivir en el lugar del deber, no en el lugar donde se vive bien. Y esa es una pregunta que constantemente los latinoamericanos nos hacemos todos, o sea, ¿no? Digo, una cosa es, sí, vivir bien, ¿no? Vivir en un lugar pero otra cosa es vivir en el lugar del deber. Y siento que el Che es una de las personas, como muchas personas han existido que se han ido por ese camino, por el lado de digamos, donde les tocó vivir. Y él prefirió ese lado. O sea, tenía la oportunidad de cualquiera de las dos. Hay mucha gente que no la tiene, ¿no? Que no tiene esta decisión. Pero siento que sí es una decisión de dos caminos, sí es una bifurcación ahí de tu vida donde tomas una decisión a la otra. Y él la tomó. También podríamos decir que, o sea, del carácter también, o sea, un momento definitivo del carácter de Ernesto es cuando dice que una revolución no puede ser sino armada, por ejemplo. También ese era su punto de vista. Que ese, digo, en mi caso pues no comparto, ¿no? En lo absoluto. Pero bueno, ese era, o sea, otro punto también en la película pues es el cuando recibe la carta de Chichina, de su novia en Chile. Y decide ahí tomar una decisión también de abandonar todo este lado maternal, lo que representa lo maternal, lo patrio, de abandonar su tierra, su madre tierra, ¿no? Y abandonar la Argentina para siempre y reemplazarla. El camino que él va recorriendo tiene un punto que yo te iba a preguntar, él arranca en su época, era muy natural en la juventud el idealismo, el querer salvar el mundo. Sin embargo, eso ha ido cambiando en distintas generaciones. La generación tuya es un poco diferente a eso. Hay menos idealismo, más sentido real. Tengo que producir, hacer, lograr mis metas, ayudar a los demás, pero con una educación, no yéndome al monte con un fusil. ¿Hubo en ti interiormente algún choque en esas concepciones? Yo, ¿sabes qué? O sea, coincido y te contradigo al mismo tiempo porque creo que más bien en su época no existía ese idealismo. En la época de Ernesto, en el 51, 52, ellos fueron pioneros dentro, digo, junto con algunos otros. De lo que te hablo es por ahí. Estos de más de los 70s. Sí. Ellos fueron, o sea, esto en el 58 ellos ya tenían toda la indumentaria, digo, hippie, ¿no? Antes de los de San Francisco, o sea, ellos ya en la sierra ya traían su onda así como muy suave, ¿no?
sabroso. Seguro que además. Sí, acá, sí, pues sí. Entonces, fueron, sí, vanguardistas en ese aspecto, o sea, y en esa búsqueda, pues, sobre todo en una época, imagínate, o sea, en el 51 salir de Argentina, de Buenos Aires, de una familia muy acomodada, salir a encontrarte a una realidad de una América indígena que, o sea, ellos ni en cuenta, ¿no? Y que todavía mucha gente ni en cuenta, en lo absoluto. No solo en Argentina, digo, yo creo que en todos los países de Latinoamérica. Sí. Y siento que ahora, a diferencia también de que no existe esa conciencia, siento que además o sea, que esta conciencia está empezando a despertar, y bueno, y nuestra generación de alguna manera se está empezando a manifestar, porque pues también tomando en cuenta que pues no estamos tan grandes, o sea, apenas acabamos de tener las armas como para poder hacer algo al respecto, ¿no? O sea, yo digo, tengo 25 años, no sé, todavía creo que me queda un cachito, ¿no? De generación, de lo que llamo, ¿no? Pero de esa búsqueda, que creo que se evidencia en las expresiones artísticas, culturales, las manifestaciones sociales que existen, el hecho de que lo que sucedió en Argentina, el despertar de este sueño letárgico, ¿no? De creerse, de vivir en esta Europa, disque Europa, ¿no? Que obviamente descubrieron que es uno de los países más indoamericanos de América. Venezuela, lo que está sucediendo, ¿no? Donde hay un cuestionamiento muy fuerte acerca de quién es esta persona que está gobernando, ¿no? Que los está gobernando. Y que ha polarizado la población en todo. Claro, y que lo ha polarizado y que nadie sabe qué es la verdad. O sea, que todos estamos buscando, pues, qué carajos. Y lo mismo, bueno, claro, lo mismo que pasa en toda América. O sea, digo, somos países adolescentes que estamos encontrando nuestra identidad como adultos. Digo, en México, pues por primera vez fuimos ciudadanos hace 4 años. Por primera vez, así, lo que nunca querían que fuéramos, ya de repente ya, tómale así, bota, ¿no? O sea, ya pudimos, ¿no? Elijan, exacto. Digo, y por eso, por mencionar, ejemplo, digo, en Chile, en Colombia, hay una búsqueda de identidad tremenda que creo que se manifiesta, y por lo menos si nos ponemos a hablar de cine, siento que todas las películas latinoamericanas que han tenido algún impacto son de esta búsqueda. O sea, tienen que ver con este contexto social. Volvemos Pues. a hablar de... Perdón, Y hablando de impacto, ¿cuál fue, o no sé si habrá algún momento positivo o negativo, que más te impactó durante todo ese viaje? Viste muchas cosas, viste los recuerdos, viste diferentes cosas en diferentes ciudades. ¿Cuál fue lo que más te impactó? ¿Hubo algún momento que tú dijiste, tuviste un despertar o tuviste alguna dificultad? Yo creo en general fue este experimento social, este experimento casi histórico, antropológico de vivir una vida vivida hace 50 años. O sea, de recorrer el mismo trayecto y darse cuenta, desgraciadamente, que la problemática social sigue igual. Muy pocos cambios. Descubrir y los cambios, algunos muy pocos para bien, la mayoría para mal. O sea, Argentina hace 50 años era otro país completamente distinto. O sea, nosotros salimos justamente 4 meses después de que emprendimos el viaje, 4 meses después de la devaluación y de la crisis presidencial que hubo. Las minas de Chuquicamata, en cambio, por ejemplo, ya sí son chilenas ahora. Son chilenas y fueron de los chilenos, ahora son de empresas chilenas, ¿no? Pero vamos, que en ese entonces eran de los Guggenheim, ¿no? Estos buena onda, sí, filántropos, ¿sabes? Social, ¿no? Que muy buena onda y todo. Eran dueños de la Anaconda Mining Company, o sea, y Rockefeller también, o sea, sí, pues aquí su jardincito, aquí ¿no? Aquí agarran lo que quieran y se lo llevan y después ya pintan hacen su museo para verse, no fuimos tan mala onda, ¿no? Pero sí, es una explotación tremenda, o sea, es que la explotación sigue, que el proceso de colonización sigue y que si alguna vez existió un puente social ahí, un puente entre en este abismo, ¿no? Que existe ahora, está destruyéndose a pasos agigantados. Digo, yo ya ahora sí voy a hablar de mi experiencia de crecer en México. Pues me tocó vivir un México bastante, nacer en un México bastante, donde por lo menos se percibió una clase media un poco más generalizada, y ahora ya o eres muy rico o eres muy pobre, y bueno, más bien eres más pobre porque cada vez eres
Mira, y volviendo a los temas banales, porque eso es lo que los editores nos están pidiendo en este momento. Thank you. Por favor. Y es horrible, pero tenemos que volver a eso. Hablando del cine, fíjate, se te han abierto un montón de puertas. Has trabajado con gente interesantísima. Tienes 25 años. ¿Qué piensas tú que viene para ti dentro de muy poco? O sea, ¿cómo te ves? ¿Qué proyectos te ves tomando? Pues, ¿Qué quieres hacer? más bien, o sea, gran parte de todo este viaje que todavía no termina, ¿no? Con esta película en particular, es pues es que te reafirme y pues quiero confiar todavía aún más en mis instintos. O sea, quiero responder a mis instintos o sea, la necesidad, ¿no? A hacer las películas que considere necesarias. Ya sea que necesite en ese momento pasar tiempo en México, o que me gustaría trabajar en México, que necesite ganar dinero, que quiera contar esta historia, que necesite, ¿sabes? O sea, respondiendo a la necesidad. Y pues así, digo, creo que si te enfocas en eso, en responder en esas necesidades, jamás vas a estar inconforme con lo que estás haciendo. Digo, siempre vas a estar trabajando conforme lo que necesites y ya, porque plan no existe. O sea, un plan te marcó, te cambió la vida, puedes decir antes o después. Sí. Sí. ¿Y el hecho de que tu residencia siga en México es para distanciarte de Hollywood o como...? No, es que, o sea, yo de alguna manera siento que no tengo que renunciar a lo que soy para trabajar en otro lugar. Sí, pero es más incómodo. Muchos más viajes de avión, más millas, pero... No, por otro lado tampoco. Uh-huh. Por otro lado, pues que vengan a ti. Digo, y la verdad es que hasta que existe un proyecto que sea interesante, o sea, de verdad no, siento que además eso sucede mucho, o sea, ese afán por renunciar a lo que eres para convertirte en algo que no eres. Bueno, pero este proyecto que vas a empezar a grabar mañana, a filmar mañana, es un proyecto americano, ¿verdad? Sí. ¿The King? The King, sí. Cuéntame eso. Pues es una película chiquitita, muy pequeñita que no tiene, o sea, si consideramos Hollywood el cine de Estados Unidos, pues sí, es una película de Hollywood. Con gente muy seria, ¿no? Con gente demasiado seria. No, gente muy buena onda. Muy buena onda, que ojalá y quede bien, no sé, también digo, empiezo el lunes. Una minicut de la mala educación. Eso. De la mala educación. ¿Ya la vieron? No, No ha llegado. Bueno, tú sí la viste. Se estrena en noviembre. Bueno, pues va a estar... Las toallitas, ¿qué tan fastidiosas eran de ponerse? Bastante, cabrón. ¿Sabes qué? No, lo más difícil era la afeitada. Uf, todos los días, hijo. Sí, no, con la afeitada de esa... ¿Sabes? Que te están sacando cachos de piel así, estás como... Es horrible. Pero estuvo muy interesante, pues imagínate, digo, sí, además, balanceándola con esta otra película, con Diarios de Motocicleta, pues es un personaje, es una caracterización fársica, casi, o sea, es una farsa, muy divertida, ¿no? Muy libre por un lado, muy restringida por otro, pero se complementan muy bien. Entonces fue muy divertido salir de una para entrar a otra luego, aunque terminé exhausto. Muchas gracias, señores. Tengo que acabar. De verdad. Qué bueno, tú te Sí, es Almodóvar. Sí, if you want photos, now ¿Se puede una Muchísimas foto? gracias. Claro, Digo nos que la solo de tomamos. dos, que solo de dos. Sí, porque si no luego nos ¿Quién tardamos le toma la años, foto? nos tomamos unas acá. No, hombre, gracias a ustedes. Ay, muchas gracias. Ese fue Gael, hablando sobre la peli Diarios de Motocicleta. A casi 20 años de esta conversación, me sorprende que solo hice una pregunta, y fue sobre reinvestigación. Qué interesante, ¿no? Creo que también podemos escuchar un tema recurrente sobre los cambios sociopolíticos en Latinoamérica en los 2000 y hasta un cierto optimismo que ahora sabemos que fue algo naive. And of course, the context of the Iraq War that was consuming us all in 2004. ¿Y a ti? ¿Qué se te hizo interesante? Envíame tus comentarios en Instagram en rockarchivola o en Twitter @JorgeNLeal. Gracias por escuchar y espera el siguiente souvenir vitalicio.